pedimos que nos regalen un tiempo más al final para poder proceder a hacer las respuestas. En este momento, muchas gracias. En este momento me permito presentarles a la doctora Regina Victoria Plaza Rivera, docente directora del Grupo de Investigación en Tuberculosis, Universidad del Cauca, miembro del Comité Asesor Nacional del Programa de Tuberculosis, médica magíster en epidemiología, quien nos hablará del capítulo 3, el diagnóstico de la tuberculosis, criterio clínico, nexo epidemiológico, estudio histopatológico y diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar. Doctora Regina, muchas gracias por su tiempo y por su compromiso. Adelante. Gracias, estimada Kelly. Aquí ya vamos a compartir la pantalla. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Damos continuidad a las presentaciones. Vamos con diagnóstico de tuberculosis. Esta es la segunda parte del capítulo 3. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Angélica, a quien agradecemos mucho su intervención. Quiero iniciar mi intervención dando pues gracias a las directivas de la Universidad del Cauca, al rector, al doctor José Luis Diago, a nuestro decano, el doctor Edgar Parra, a nuestro jefe de departamento, el doctor William González, a la división TIC, al ingeniero Jaime Martínez, que nos ha permitido dar el apoyo y sostén a todo este tema del sistema en general para la reunión, al CECAP y a Comunicaciones de la Universidad del Cauca, por su compromiso para que podamos ir de la mano con el sector gubernamental y la sociedad civil, para que podamos lograr las metas, apoyar en el logro de las metas para lograr el fin de la tuberculosis en el departamento y en Colombia. Y quiero hacer un pequeño reconocimiento al fundador de este grupo de estudio de tuberculosis, al doctor Alfonso Tenorio Génico, que en 1997, como docente del Departamento de Medicina Interna, funda el grupo de estudio de tuberculosis, al cual se unió la Secretaría Departamental de Salud de esa época, creo que era la Secretaría Seccional de Salud del Cauca, la Liga Antituberculosa Colombiana, el Club Rotario y Rotarac. Aún esto que estamos viviendo en este momento es gracias a la continuidad que damos a ese trabajo inicial y a esa fundación de este grupo. Quiero agradecerle a él, decirle pues que le agradecemos por su legado y por su enseñanza con ejemplo. Y bueno, dar inicio ya a la charla. Un momentico, por favor. Voy a tener el video ya. Bueno, entonces, aquí estamos todos viendo cómo lograr algo fundamental en tuberculosis, y es que podamos tener 0 casos con tuberculosis, 0 muertes y 0 sufrimiento por tuberculosis. Hay otro gran maestro que admiramos, que trabaja en conjunto y nos apoya en la distancia, el doctor José Antonio Caminero Luna. Él siempre acuña esta frase en sus intervenciones, y es que con un buen manejo clínico y operativo, todas las formas de tuberculosis tienen potencial curación, incluidos aquellos casos con un patrón de resistencia. Siempre hace énfasis en esto. No solamente debemos concentrarnos en tener un buen manejo clínico, sino también un buen manejo operativo y una buena adherencia a los lineamientos. Es fundamental. Siempre su curso en Perú siempre inicia haciendo estas recomendaciones. O sea, cómo debemos nosotros estar siempre pendientes y alineados con los lineamientos nacionales. Tenemos la fortuna de tener este lineamiento técnico y operativo del Programa Nacional de Tuberculosis,
que es una fortuna para el país en este momento contar con este lineamiento. Hay que agradecer al Ministerio de Salud su dedicación y compromiso para sacar adelante este lineamiento en conjunto pues con todas las organizaciones científicas, el Instituto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de la Salud, al equipo asesor nacional y demás organizaciones científicas que colaboraron para que esto sea una realidad, porque esto nos abre las puertas para que podamos hacer realidad y tener acceso al diagnóstico con innovación, para que podamos tener acceso a los medicamentos que necesitamos, bueno, para poder tener acceso a todo lo que requerimos para poder lograr las metas de país en beneficio de la comunidad. Este, eh, este lineamiento está en el marco del Plan Estratégico Colombia hacia el fin de la tuberculosis, que se enmarca en el Plan Estratégico Mundial. Es muy importante que lo tengamos en cuenta porque este lineamiento hace parte de ese Plan Estratégico Nacional, que tiene una política y que esa política es el fin de la epidemia de tuberculosis. Se une a la política, a los objetivos de desarrollo sostenible que tienen esa finalidad de poner fin a estas epidemias y el mismo plan estratégico tiene este nombre hacia el fin de la tuberculosis, es lo que todos soñamos. Tenemos que tener en cuenta que bueno, hay varias metas, varios indicadores para poder nosotros hacer un seguimiento y poder ver cómo funcionamos como programa, pero quizá uno de los más importantes, como lo refirió nuestro jefe de tuberculosis nacional, es la detección y el éxito terapéutico. En general, soñamos con tener una detección y es una meta mundial del 90%. Y un éxito terapéutico del 90%. Se hacen unas proyecciones con lo que vimos en el primer día de la programación de sintomáticos. Ahí nosotros más o menos nos ponemos unas metas de cuántos sintomáticos debemos estudiar y de esos cuántos deberíamos tener, cuántos casos al año en cada uno de los sitios. El cumplimiento de esos casos nos lleva a tener una mejor detección. Les doy un ejemplo. En el Cauca, aproximadamente haciendo un análisis en conjunto con la coordinadora, la jefe Kelly Tello, hace varios años, que queríamos ver cómo estaba la situación, mirábamos que teníamos una proyección, o sea, un estimado más o menos de 800, 900 casos anuales como estimado y realmente estábamos teniendo una detección como de 270, 280 casos. Entonces tenemos, digamos, una brecha ahí y esa brecha este fenómeno lo estamos viendo a nivel mundial en Colombia y desde luego pues también aquí. Entonces, ahorita que estamos concentrados en el diagnóstico, tenemos que mirar esa parte y enfocarnos para cómo mejorar esa detección. Miren, quise traer de este plan de monitoreo y evaluación que están viendo ahí, que hace parte muy importante del programa, porque ahí están nuestros indicadores a cumplir. Hay este indicador que dice que es el porcentaje de diagnósticos de tuberculosis pulmonar en el primer nivel de atención. En este momento, pues, con el nuevo sistema son los prestadores primarios. Miren cómo estábamos en el 2015, detectando el 43% de tuberculosis en los prestadores primarios. Nuestra meta 2020 es subir al 65% y a 2025 al 80%. Ya ven entonces que se hace evidente un desafío y es que tenemos un diagnóstico tardío y en niveles de atención superiores. El porcentaje de éxito terapéutico también lo tenemos para 2020 a 85% y a 2025 para el 90%, porque no solo es que detectemos a estas personas, sino que tengamos la responsabilidad de llevarlos al éxito terapéutico.
Entonces, en el tema de detección a nivel mundial, pues Colombia y en el Cauca, lo que les he mencionado, tenemos una brecha en la detección de los casos, entonces hay que trabajar en mejorar esa detección. Eso incluye pues varias estratégicas que están contenidas en los lineamientos, en el mismo plan estratégico nacional. Desde luego incluye estrategias comunitarias con poblaciones vulnerables, eh, con los contactos, con actividades de las EAPB, de las IPS, pero también incluye actividades nuestras, de cada uno de los que estamos escuchando esta charla, eh, de cumplir unas directrices respecto a diagnóstico en el país y así poder superar ese desafío ya identificado, que es el diagnóstico tardío de la enfermedad y en niveles superiores de atención. Porque fíjense que es una enfermedad con síntomas sencillos, si lo vemos así, ahorita vamos a mirar el criterio clínico, pero que no comprendemos qué es lo que sucede, que no logramos llegar a una detección, a la detección esperada. Aquí traje un cuadro que saqué del informe de avance del plan estratégico del país. Miren aquí, bueno, se los voy a leer. Dice, en dificultades, dice, persiste un diagnóstico tardío de la enfermedad, más del 53% de los casos se detectan en hospitalización. Ahí vamos ya reflexionando los prestadores primarios o los que hablábamos antes de primer nivel de atención. Y una recomendación técnica es que se priorice por parte de las EAPB y su red prestadora el acceso al diagnóstico por pruebas moleculares y cultivo acorde a los algoritmos nuevos. Pues estos algoritmos nos dan esa herramienta, poder tener el acceso al diagnóstico con las nuevas herramientas, con las pruebas moleculares y el cultivo líquido, pero no es solo suficiente tenerlas, debemos complementar con varias actividades, entre ellas, una de las que estamos haciendo es que podamos conocer el lineamiento para aplicarlo. Tenemos entonces, en este capítulo 3, quienes recuerdan nuestra anterior lineamiento por allá en el año 2000, tenía también unos criterios de diagnóstico. Estos criterios no han cambiado. Lo que se adicionó es que en el microbiológico, desde luego, entra el diagnóstico molecular. Ahí en este punto de microbiología ya vieron que lo escribimos microbiológico, pero entra también todo lo molecular, todas las nuevas tecnologías. Acabamos de ver el criterio microbiológico, tenemos ahí el criterio clínico, el nexo epidemiológico, tuberculínico, radiológico, histopatológico y las ayudas diagnósticas como el test de ADA. En el transcurso de la tarde vamos a verlas todas. En este momentico quiero resaltar aquí el uso de la prueba molecular. Este también es una gráfica que está en el informe de lo que va del plan estratégico. Y miren, por ejemplo, el Cauca, tenemos un uso de pruebas moleculares para diagnóstico del 4,1% en el año 2019. Ahí eh, están todos los departamentos. Miren, por ejemplo, ciudades como Bogotá con un uso del 44%, Antioquia con un 34%. Eso nos hace mirar que tenemos que este lineamiento es la herramienta para fortalecer esa parte, o sea, para que incorporemos la herramienta de las pruebas moleculares. Ha sido una introducción paulatina, pero esta gráfica nos deja ver que nos falta mucho todavía por trabajar para poder hacer un diagnóstico con las pruebas moleculares. En cuanto al criterio clínico, el nexo epidemiológico y el histopatológico es lo que les vamos a ver en este momento, y vamos a hablar algo de diagnóstico de TB extrapulmonar como un recorderis que nos sirve a todos para que también empecemos a mirar, a fortalecer esa parte de pensar en la tuberculosis en otros órganos, pues eso nos sirve para disminuir el sufrimiento de la gente también. Entonces, en el criterio clínico, este es el criterio principal, desde luego, ahí inicia todo, o sea, en que nosotros como personal de salud, independientemente que sea el médico o la enfermera o la auxiliar, porque en tuberculosis tenemos diversos escenarios, el mismo líder comunitario que a veces puede ser una persona que nos ayuda a identificar casos,
que nosotros sepamos escuchar a la persona, eso nos va a dar el diagnóstico si nosotros escuchamos atentamente, y que nosotros podamos hacer una buena observación. Ya en la parte clínica, aquí está el doctor William Osler, que es el padre de la medicina moderna, y quien va acuñando en el mundo que nosotros los médicos debemos observar, que tenemos que aprender a palpar, a tocar, a auscultar. Y bueno, eso es la combinación de estas dos, pues hace el criterio clínico. Lo que yo escucho, que es lo que la persona me manifiesta que siente respecto a su enfermedad, que es el síntoma, y lo que yo veo, palpo, ausculto, lo que puedo percibir con los sentidos, que es el signo. Entonces nosotros, si sabemos escuchar, si sabemos observar, y además complementamos esto con un conocimiento juicioso del síndrome, de la enfermedad, pues vamos a poder hacer un buen ejercicio deductivo para llegar a una sospecha diagnóstica acertada. Entonces, dentro de los criterios clínicos tenemos unas manifestaciones que van a ser locales y unas manifestaciones que van a ser generales. Dentro de las manifestaciones locales, lógicamente esa manifestación va a depender si es una tuberculosis pulmonar o si es una tuberculosis extrapulmonar. Entonces, estas manifestaciones son un conjunto de los síntomas y los signos que ya miramos, para poder nosotros hacer la deducción si estamos frente a una tuberculosis pulmonar o a una tuberculosis extrapulmonar, si sospecharla. Si la sospechamos, si la tenemos en mente, pues vamos a activar ahí mismo la cadena de diagnóstico microbiológico y los demás criterios, que si no la pensamos, pues ahí estamos perdidos. Dentro del criterio clínico, entonces miremos las manifestaciones generales. Digamos que en tuberculosis son la fiebre vesperal, la sudoración nocturna. Fiebre vesperal es una fiebre al atardecer. No quiere decir que necesariamente si alguien le da fiebre en el día, pues que no va a ser tuberculosis. No, estos son como unos síntomas que se han estudiado que son más frecuentes. Se da la fiebre al atardecer en tuberculosis. La sudoración es más frecuente en la noche. Da escalofrío, da astenia, que la definición es que es una debilidad general que dificulta o impide realizar las tareas que normalmente haría esa persona. Da adinamia, que es ausencia total de fuerza física. Da hiporexia, que es pérdida del apetito, de las ganas de alimentarse, y pérdida de peso. Es muy importante que nosotros sepamos que estos síntomas síntomas y signos generales o constitucionales pueden o no estar presentes. No necesariamente un paciente con tuberculosis siempre va a presentar esos síntomas inequívocamente, no es así, porque estos síntomas se dan gracias a la respuesta inmune que tiene nuestro organismo frente a la micobacteria, Nuestro sistema inmune pues no es igual en todos la respuesta. Por eso vemos que pacientes, por ejemplo, con VIH, tienen unos criterios que se los voy a decir ahora, en los que no, no siempre se dan estas condiciones, pueden o no darse, igual para los pacientes inmunocompetentes. Es decir, yo si tengo, pueda que tenga tuberculosis, pero pueda que no tenga ninguna de estas cosas, o pueda que solamente se me quite un poco el apetito, o que me dé algo de sudoración, o que me sienta un poco débil, o pueda que me dé todas. Pero entonces no, pueden o no estar presentes para que lo tengamos en cuenta, pero eso sí siempre los debemos interrogar, siempre los debemos registrar. Entonces, si vamos a decir, no tiene fiebre vesperal, no tiene sudoración nocturna, pero encontré que tiene escalofrío, astenia y ha perdido 5 kilos de peso. Entonces, siempre los registramos, tanto si son positivos, si los tiene como si no los tiene, para poder hacer un mejor análisis de esa historia clínica. Entonces, su ausencia no descarta la tuberculosis, pero siempre los interrogamos, siempre pueden estar presentes o no, dependiendo de cómo esté el sistema de respuesta inmune en esa persona.
Ya entramos en materia de lo que son los síntomas locales para tuberculosis pulmonar, la conocida definición de sintomático respiratorio. Tenemos en el lineamiento que se ha definido, esta definición pues es universal. Se ha determinado para población general, para personas con VIH o inmunosupresión, para poblaciones vulnerables, niños y niñas menores de 15 años. Vamos a ver cómo se da esta definición en cada una o cómo se ha ajustado de acuerdo al nuevo lineamiento. Entonces, si tenemos población general, eso sí todos nos lo recordamos porque esto lo aprendimos desde hace muchos años, esa definición está, que es todo aquel que tiene tos con expectoración de 15 días o más. En este momentico que trae el lineamiento, que puede que si la persona tiene tos seca, o sea, que no tenga la expectoración, y yo vea que es probable que tenga la tuberculosis porque lleva tosiendo más de 15 días, yo puedo entonces ya sospechar una tuberculosis. Digamos que entra entonces ya a jugar un detalle muy importante, es que no necesariamente la tos siempre que tiene que ser con expectoración. Si yo tengo tos seca además de 15 días o más, en población general, puedo pensar en tuberculosis para empezar a estudiarla. En personas con VIH, entonces hay un algoritmo que ahorita en una diapositiva más adelante se los voy a enseñar, digamos, de dónde salió. Entonces son personas que tienen tos con o sin expectoración, que pueden tener fiebre o pérdida de peso o sudoración nocturna de cualquier tiempo de duración. Entonces aquí ya no necesitamos que la persona esté con 15 días de tos para poder sospechar que haya una tuberculosis, porque recuerden que tuberculosis es un predictivo, puede ser un predictivo, algo que me esté anunciando que puede ser que la persona tenga un VIH, o sea que por eso hay que hacerle siempre la prueba pues para VIH, porque en las estadísticas se ha visto que es la principal oportunista en VIH. En poblaciones vulnerables, ya cuáles son esas poblaciones: privados de la libertad, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes, trabajadores de la salud, población rural o rural dispersa, aplica el criterio que conocemos, pero si existe difícil acceso a la atención en salud, se puede tomar un tiempo menor a 15 días cuando exista presunción de la enfermedad. Y para contactos de personas con tuberculosis, así tengan un solo día de tos, ya se pueden considerar sospechosos de tuberculosis. En niños y niñas menores de 15 años, que vamos a tener dos charlas específicamente para los niños y las niñas, pero aquí lo vamos a recordar un poco. Los síntomas son tos con o sin expectoración por más de 15 días, fiebre mayor de 8 días, pérdida o no ganancia de peso en los 3 meses precedentes, disminución del nivel de actividad o juego e historia de contacto con adulto con tuberculosis. Aquí está, para los que estas presentaciones las vamos a compartir, para los que quieran ver más a fondo, simplemente quería recordar aquí, miren que va la palabra O. No es que la persona tiene que tener la tos, la fiebre, el sudor y la pérdida de peso. Gracias a este estudio, entonces se acuñó a nivel mundial y ahora en Colombia, pues, si tiene tos de cualquier duración, una persona que vive con el virus de la inmunodeficiencia humana, y ya está pues manifestando el SIDA, si tiene tos de cualquier duración, o si tiene fiebre, o si tiene sudores nocturnos, o si tiene pérdida de peso. Entonces debo buscar tuberculosis, debo buscarla. No necesariamente que es que, tiene fiebre, tiene tuberculosis, lógico o no, porque hay otras oportunistas, sino que este es un llamado para que nosotros no nos olvidemos que siempre debemos hacer esa investigación de si la persona tiene tuberculosis ante estos síntomas. Aquí en poblaciones vulnerables, ya miramos las poblaciones vulnerables y lo que dice es que no puedo, es que antes pasaba y lo he vivido, lo hemos vivido, no lleva 15 días, entonces no podemos hacerle el estudio de tuberculosis, pero es una persona que uno sospecha que puede tenerla.
Entonces, en estos casos de poblaciones vulnerables, si por alguna razón hay difícil acceso, a veces nosotros hacemos consulta y sabemos que las personas llegan el día de mercado con mucha dificultad a la consulta y no le puede decir venga mañana porque viven a 2 horas. Entonces, podemos ya esta guía, este alineamiento nos permite hacer los estudios en un tiempo menor a 15 días, si tienen todos menor a 15 días de evolución. Y para los contactos de las personas afectadas, miren, entonces ya si va, no tiene que esperar a que el contacto pues lleve 15 días tosiendo, sino que si lleva un día, ya puede iniciarle los estudios para tuberculosis. Y ahorita vamos a recordar, hacer un recorderis de clínica de tuberculosis extrapulmonar. Entonces acabamos de ver la de pulmonar y vamos a ver la de extrapulmonar. Este es un recorderis y un tocar cada una de estos tipos de tuberculosis. Sobre todo voy a hacer énfasis en lo clínico para que recordemos que siempre puede ser tuberculosis. Ahora, estos no son síntomas patognomónicos o que necesariamente si los tiene, tiene tuberculosis, ¿ya? Porque pueden ser otras infecciones. En los derrames pleurales sabemos que pueden haber como causas otras bacterias, neoplasias, hongos, pero si nosotros tenemos esta clínica, lo que nos está, lo que debemos hacer es buscar la tuberculosis, ¿ya? Pensar, y eso pues desde luego en el contexto de nuestro país, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la clínica de un derrame pleural? Es el dolor pleurítico, que es el dolor de costado, tipo punzada que aumenta con la tos y la inspiración. Los constitucionales que ya vimos pueden estar presentes o ausentes y puede haber o no tos seca y disnea. Ahí empiezan ya, yo ya tengo entonces el criterio clínico, entonces tengo una persona que tiene un derrame pleural, yo ya lo vi por clínica, nosotros en medicina pues hacemos un examen físico y ese examen físico nos va a permitir hacer la deducción si estamos frente a un derrame pleural, lo confirmamos luego con radiología, pero entonces ya ahí he colocado siempre el criterio microbiológico porque van ahí de la mano. O sea, si yo lo sospecho, tengo que buscar inmediatamente el criterio microbiológico, como ya lo explicó la doctora Angélica, y que incluye el cultivo líquido para micobacterias y las pruebas moleculares. El criterio histopatológico, que es el estudio de los tejidos, a través pues, del microscopio, cómo está la distribución de las células y demás. Esto es tema de patología y se pide con una tinción de Sil-Nielsen. Se hace un estudio citoquímico, que es, se toma líquido, este derrame pleural es líquido en la cavidad pleural, que es una telita que cubre el pulmón. Hay 2 telitas que cubren el pulmón, se acumula líquido ahí por infecciones, y cuando es por tuberculosis, pues el citoquímico me va a decir que puede haber un predominio linfocitario con proteínas elevadas y glucosa baja, y sigue vigente el test de ADA. Ahorita en la siguiente charla les profundizarán un poco más sobre el test de ADA, nos dará mayor a 32. Pero la invitación, lo que he querido hacer es con estos síntomas de tuberculosis extrapulmonar, es que volvamos a acordarnos que también estas presentaciones de estos síndromes pueden ser por tuberculosis. La tuberculosis ganglionar, pues es una persona que va a quejarse de adenopatías o ganglios dolorosos. Ellos tienen una evolución, entonces primero duelen, se ponen rojitos, se ponen con calor, con rubor, decimos nosotros, rojitos, y pueden presentar fístulas en diferentes estadios. Fístulas es lo que ven ahí en la imagen, que ya entonces se observa ahí una salida de un material gaseoso o purulento, a veces en todas son susceptibles todas las cadenas ganglionares, puede ser a nivel cervical o en cualquier otra de las cadenas ganglionares, generalmente afecta más de una cadena ganglionar. Se aplica también entonces el criterio microbiológico, el criterio histopatológico. Esto más que todo es acordándonos, bueno, tengo esta persona, puede ser una tuberculosis, debo entonces, ¿qué es lo primero que a veces decimos? Vamos a tomarle una biopsia para ver qué hay ahí. Entonces, bueno, le tomo la biopsia, pero no me puedo olvidar que hago la tinción de Sil-Nielsen. Esa es una tinción especial para ver los bacilos de tuberculosis, se pinta con unos reactivos especiales
y entonces en la patología nos van a decir si se vieron o no bacilos. Esta es poco sensible, como una del 25% de sensibilidad, o sea que no quiere decir que si me dicen Nielsen negativa es que no tiene tuberculosis, no quiere decir eso, sino que es un apoyo que colocamos ahí para el criterio histopatológico, que lo vamos a ver al final cómo se reporta. Y en el caso de TB ganglionar es más frecuente en inmunocomprometidos, y acordarnos siempre, digamos, para esta. Y bueno, en general un diagnóstico diferencial de tuberculosis son las micobacterias ambientales. Son las mismas que conocíamos antes como no tuberculosas o atípicas. En la última revisión del maestro Pepe en su libro de revisión de tuberculosis, pues recomienda que las llamemos ambientales, ya no, por ejemplo, oportunistas o de otra forma. Son las mismas que llamamos no tuberculosas. Si vamos a hacer un día que sospechemos que hay una micobacteria ambiental en tejidos, entonces debemos tener el tejido que biopsiamos en una muestra en solución salina para que en el laboratorio nos puedan hacer el procedimiento de cultivarla y luego hacer la PCR. En la TB genitourinaria, entonces, se comporta como si fuera una infección de vías urinarias, entonces la gente se puede quejar de dificultad al orinar, de tener una micción incompleta o dolorosa, de hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, entonces puede notar como que su orina cambia de color y ya se ve como, por ejemplo, de un color anaranjado. Pueden tener, los síntomas constitucionales pueden estar presentes o no. Miren, en los casos que nosotros hemos visto de TB genitourinaria, en varios de esos casos no tenían constitucionales y no eran personas que estuvieran con una inmunosupresión evidente o desnutridas o con VIH o tomando esteroides. Eran personas que se veían muy sanas. Por eso nosotros insistimos, o sea, se insiste en general, porque la idea es que nosotros podamos hacer, mejorar la detección en general, no solamente de la TB pulmonar, sino de la extrapulmonar. Entonces, si tenemos presente eso, pues porque a veces tenemos como la idea de que pensamos en tuberculosis solamente si la persona pues ya tiene un peso, una baja de peso exagerada. Entonces la invitación es como a que podamos nosotros pensar en tuberculosis, por ejemplo, cuando tenemos infecciones de vías urinarias a repetición y nosotros hemos hecho el urocultivo y el uroanálisis y nos salen las E. coli con más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero entonces no lo tratamos, no solo pensar que, bueno, es pensar que puede ser que yo tenga algo más por allá, porque casos que nosotros hemos hecho diagnóstico de tuberculosis genitourinaria, hemos visto personas con 3 y 5 años de evolución de tratamientos para tuberculosis, para infecciones de vías urinarias bacterianas. Hay un tema que es el uroanálisis, que nos dicen que sospechemos tuberculosis cuando hay piuria con abacteriuria. La piuria es como pus en la orina o aumento en el número de leucocitos y bacteriuria. O sea, es que no se correlaciona que a usted le reporten una leucocitos incontables o pus en la orina y que usted no encuentre bacterias. A bacteriuria es que no se vean bacterias. En ese caso, pues, recomiendan en la literatura sospechar tuberculosis, pero lo que hemos visto es que pueden haber infecciones mixtas y que a veces hay piuria con bacterias. Entonces, aquí es para que miremos que podemos también hacer diagnóstico de TB genitourinaria. En cuanto a TB intestinal, los síntomas va a ser cambio en el hábito intestinal, diarrea crónica, dolor abdominal persistente, úlceras, intolerancia a los alimentos. O sea, es el cuadro, imagínense esto, viene primero, empieza a invadir la mucosa intestinal, entonces lo primero que causa es cambio en el hábito intestinal porque daña el funcionamiento de la mucosa y no hay una buena absorción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me empieza a dar diarrea, a veces me da estreñimiento, me da diarrea, más se va como para el lado de la diarrea, una diarrea que no se maneja, pero que no se quita. Luego, como empieza a ulcerarse, puede dar un dolor abdominal persistente y luego puede dar intolerancia a los medicamentos, a los alimentos, porque los mismos alimentos al llegar allá al intestino causan dolor pues por aumento del peristaltismo.
Aquí en los constitucionales lo que hemos visto es que las personas pierden mucho peso porque además de que la tuberculosis en sí quita el apetito, pues vemos que al tener tuberculosis intestinal aún más se pierde el apetito. Aplican los mismos criterios para la microbiología o el estudio histopatológico. Aquí pues entran también los otros criterios imagenológicos, estamos viendo como en general cuáles son los criterios que no debemos olvidar para realizar. Entonces, si hago un histopatológico más la tinción de Sil-Nielsen, dejo una muestra de la biopsia para tenerla en solución salina y ahí ya ordeno mi cultivo líquido para micobacterias y las pruebas moleculares y ya pido, si estoy sospechando una micobacteria ambiental, que por favor me hagan la tipificación. Ya lo dijo la doctora Angie, esto es muy importante para el país, que nosotros podamos hacer con nuestros cultivos ya para micobacterias, tener la tipificación, tener las pruebas de sensibilidad. Esto es realmente muy importante y muy bueno pues para poder avanzar con fuerza en el control de la tuberculosis. En la TV pericárdica, la manifestación, bueno, esto es que se acumula líquido aquí también en el corazón. Tenemos una serosa, como una telita que lo recubre y ahí puede acumularse, líquido por la infección misma y entonces da un dolor retroexternal atrás en todo el centro pues del esternón hacia atrás del esternón y es un dolor difuso una clave es que se cede o se calma al inclinarse hacia adelante. A veces nosotros entramos a los cuartos de las personas que tienen una pericarditis y uno los ve inclinados hacia adelante. Los constitucionales pueden o no estar presentes. Aquí adicionalmente de los criterios pues que ya nos ilustró la doctora Angie con el tema microbiológico, con lo histopatológico está el test de ADA, que el criterio o el apoyo diagnóstico, como nos decía ella, el test de ADA, que puede ser mayor a 96. Puede haber una TB meningia que da una cefalea intensa que no se ve con analgésicos. Esto es muy importante porque a veces como que, bueno, si pensamos en meningitis, como que ya cuando ya llega con los síntomas neurológicos de focalización o las lesiones cerebrovasculares o las convulsiones, pues eso ya está un poquito avanzado. Entonces, como la idea es que quedemos sensibilizados para poder detectar cuanto antes que si está teniendo un cuadro inicial de tuberculosis, inicia con una cefalea intensa, que lo manejan con analgésicos, no mejora, con analgésicos no mejora, con analgésicos no mejora. A medida que evoluciona el cuadro clínico puede tener un vómito en proyectil, que es un vómito pertinaz, no alcanza a pedir ayuda pues para poder vomitar, no alcanza a ir al baño. Entonces es como ir mirando cuando tengamos los casos de cefalea intensa, porque también nos ha pasado que a veces, bueno, eso es una migraña, y es una migraña que en 3 días ya presenta manifestaciones con parálisis de pares craneanos y entonces pues no era una migraña sino una meningitis. Obviamente para meningitis también hay diversidad de bacterias y hongos que pueden causarla, pero no olvidarnos que si ante estos síntomas siempre debemos hacer aquí en Colombia el diagnóstico diferencial de tuberculosis. Pueden o no estar presentes los constitucionales y para TB meningia, el EXPERT, por ejemplo, es una de las pruebas que más está indicada para realizar. Puede haber, ha habido un aumento de casos en adultos, digamos que antes veíamos más TB meningia en niños, ahorita se ve un poco más en adultos por el aumento del VIH-Sida y el criterio, el apoyo diagnóstico del test de ADA puede estar mayor a 5 unidades por litro. Un momentico. Seguimos con la tuberculosis vertebral o mal de Pot. Generalmente se manifiesta como un dolor en el área afectada, eso afecta a la columna vertebral, entonces da un dolor
ya es un dolor, digamos, crónico. Entonces la persona empieza, me duele, no encuentro solución, me sigue doliendo, ya llevo varios días con dolor, me manejan el dolor y no mejoro. Entonces empezar a pensar que puede ser una infiltración por tuberculosis. O sea, hay también otros muchos diagnósticos diferenciales, pero tener en cuenta eso. Con la evolución hay alteraciones motoras y sensitivas de las extremidades inferiores y de los esfínteres debidas a compresión medular por la cifosis deformante. También hemos tenido casos pues en esta situación, y desafortunadamente si no los diagnosticamos a tiempo pueden llegar hasta perder la movilidad de sus extremidades definitivamente. Aplican los mismos criterios. En cuanto a tuberculosis peritoneal, digamos que esta es una tuberculosis pues que afecta el peritoneo, que recubre todo nuestro sistema intestinal, pues nuestro sistema digestivo en la parte abdominal. Es una de los tipos de tuberculosis más frecuente a nivel abdominal. Se manifiesta generalmente por una ascitis, que es líquido en la cavidad abdominal. Presenta un abdomen distendido, a veces empastado, pues porque pueden haber también ahí masas, la consistencia es pastosa. Hay un signo que es el signo en tablero de ajedrez, que es cuando nosotros hacemos la percusión, podemos encontrar en las zonas donde está la infiltración por tuberculosis, podemos encontrar matidez, y en las otras zonas pues encontramos el timpanismo. Bueno, aquí principalmente es el dolor abdominal y que va aumentando de tamaño del abdomen y va dándose una ascitis. Los criterios que aplican pues son los mismos que ya vimos, y el test de ADA puede estar mayor a 36 unidades internacionales por mililitro. Bueno, tenemos aquí un caso clínico, una mujer de 27 años, un cuadro de 2 semanas de evolución, que digamos que este es un caso que es tomado de la realidad, pero no 100% evolucionó así. Simplemente es un caso ilustrativo de una persona de 27 años, de un cuadro de 4 semanas de evolución, que se inició con dolor pleurítico, tos y expectoración amarillenta sin fiebre. Ya vimos que el dolor pleurítico es un dolor de costado que aumenta, tipo punzada, que aumenta con la tos y la inspiración. Además de este dolor pleurítico, tenía la tos y expectoración amarillenta sin fiebre. Esta persona consulta 2 veces al prestador primario, donde la tratan como una neumonía adquirida en la comunidad, intrahospitalariamente y luego de manera ambulatoria. Regresa por una disnea marcada, pues por lo que ya le deciden remitir a un nivel de mayor complejidad. Esta persona tenía una desnutrición, un parcial de orina con leucocituria y bacteriuria, y le hicieron una prueba para VIH que resultó negativa. Estos son detalles muy generales de un caso, pues un caso clínico tiene mucha más información, simplemente para hacer una breve reflexión al final de este caso. En el nivel superior de atención, efectivamente toman unas vaciloscopias porque consideran que puede tratarse de una tuberculosis, cumple el criterio de sintomática respiratoria. Esas vaciloscopias dan negativas, luego se hacen, bueno, múltiples estudios que no hemos citado aquí, cultivos para bacterias para descartar otras causas como causa de esa aparente neumonía que tenía. Concomitantemente aparece una pericarditis, toma una biopsia y un test de ADA de 241 unidades. Inicia el manejo con RHZE, sale el resultado del expert de esputo detectando M tuberculosis. Finalmente hacen una sospecha de TB miliar y por diversas circunstancias, entre esas pues un ingreso tardío, la persona fallece. Entonces recordar que la vaciloscopia tiene una baja sensibilidad, que requerimos de que en la muestra de esputo hayan 5.000 a 10.000 bacilos ácido alcohol resistentes por mililitro de muestra, y que una vaciloscopia negativa no nos descarta tuberculosis, o sea, como para que no cedamos en la insistencia de buscar tuberculosis, tenemos, gracias a Dios, ya la prueba molecular, entonces hacer la prueba molecular y los cultivos para micobacterias.
¿Qué nos deja este caso? Pensar siempre en tuberculosis pulmonar, aunque estén ausentes los constitucionales. Vieron que ahí no tenía, pues digamos, como fiebre. No nos hablan de los demás constitucionales, por eso es importante que siempre los registremos. La tos es el síntoma principal de tuberculosis, o sea, no debemos esperar como que la persona llegue ya con una pérdida de peso marcada y con expectoración con sangre para pensar en tuberculosis. Para eso están esas sencillas definiciones que resumen un cuadro de este lineamiento. El interrogatorio es fundamental para recordar la clínica de todas las extrapulmonares. Un parcial de orina con piuria, aunque tenga bacteriuria, puede ser tuberculosis, o sea, puede ser una infección mixta. El VIH no es la única causa de inmunocompromiso, la desnutrición y otros factores también. Esta paciente estaba con una franca desnutrición. Una tuberculosis sin intervención puede evolucionar a formas graves. Entonces, no solamente es que no la detectemos, sino que no la detectamos y la tuberculosis va evolucionando y puede llegar a una tuberculosis diseminada y eso puede hacer que la persona fallezca. Entonces, miren la responsabilidad que tenemos para actuar desde los prestadores primarios para cumplir esas metas de realmente nosotros empezar a detectar, porque si detectamos en el prestador primario, allá mismo podemos tratar ambulatoriamente la tuberculosis, no dejamos que el paciente sea grave y entonces cortamos la cadena de transmisión y eso va a propender pues porque podamos mejorar en los indicadores y finalmente en lo que realmente nos importa es que la gente no tenga tuberculosis o si la tiene que la podamos curar. Una tuberculosis sin intervención, bueno, puede evolucionar a las formas graves. Una baciloscopia negativa no descarta tuberculosis. Siempre debemos tomar la prueba molecular, el cultivo para micobacterias con todos los elementos que ya nos dio la doctora Angie. O sea, miren, porque también nos ha pasado que nos preguntan, ¿por qué si ya la baciloscopia dio positiva, para qué le vamos a tomar una prueba molecular? Entonces, acuérdense que es una prueba molecular con detección de resistencia a rifampicina, que es pues ahorita el expert, hay otras pruebas moleculares, pero digamos que nos concentramos en el uso del expert, que nos va a decir si está resistente a rifampicina, y recordemos que si ese paciente sale resistente a rifampicina con el expert, pues ya no le vamos a dar la primera línea de tratamiento. Entonces ahí radica la importancia de que no nos contentamos con que la baciloscopia está positiva e iniciamos tratamiento. Ya nos mostró la doctora Angie en el esquema, dice baciloscopia positiva, iniciar tratamiento y hacer la prueba molecular. Ahí quedó pues por tema como de, digamos, por el esquema en sí, pues, pero ella nos lo dejó bien claro. Si la baciloscopia da positiva, debe hacer la prueba molecular y desde luego pues puede iniciar el esquema, pero la prueba molecular la tenemos que hacer sí o sí, y esto también nos hizo mucho énfasis en que tenemos que ver el perfil de resistencia de esa persona. Si sale resistente a rifampicina, también nos dijo la doctora Angie, tenemos que hacer la prueba para los medicamentos de segunda línea que vamos a empezar. Y si ya sale sensible, ahora sí iniciamos tratamiento para segunda línea. El test de ADA está vigente y es útil, sobre todo acá en países en vías de desarrollo. Ya en la siguiente charla nos van a hablar de él. La tuberculosis es curable con un buen manejo clínico y operativo, y la oportunidad en el diagnóstico salva vidas. O sea, realmente debemos ponernos por todo nuestro empeño para poder empezar a hacer diagnósticos cada vez más oportunos. El nexo, ahorita vamos a hablar del nexo epidemiológico, que lo conocemos como signo de COMB positivo. Esto es por sus sílabas internacionales, pero básicamente cuando decimos signo de COMB positivo estamos hablando de que esa persona está expuesto o estuvo expuesto o fue contacto de un caso confirmado de tuberculosis bacilífera. No necesariamente tiene que ser que esté ya mismo en su casa con alguien ahí con tuberculosis bacilífera, ¿sí? La historia de exposición también es importante. Entonces, ¿qué es lo clave aquí? Que nosotros siempre interroguemos, por ejemplo, a esta persona del caso, había que interrogarle. Usted ha tenido en su familia, y miren lo importante, por eso traje la definición ahí de contactos que están en la referencia que nos da el lineamiento. Dice, son personas expuestas a alguien con la enfermedad de tuberculosis infecciosa
que incluye familiares, compañeros de habitación, de vivienda, amigos cercanos, compañeros de trabajo, compañeros de clase y otros. Entonces, no es solo preguntarle por los convivientes dentro de su familia, sino si tiene un amigo cercano, si tiene un compañero de trabajo, un compañero de clase, alguien que ha tenido tuberculosis. El estudio histopatológico se inicia con la toma de una muestra del tejido. Ya lo vimos que es pues, una biopsia, se manda a patología, ellos hacen un estudio, un análisis de ese tejido en su aspecto pues, celular, histopatológico, pues, y generalmente se reporta como una inflamación granulomatosa crónica con necrosis de caseificación o con necrosis caseosa. ¿Se acuerdan que hemos pedido ahí una tinción de Sil-Nielsen, ¿no? Siempre es recomendable, en el lineamiento está así, se pide el histopatológico, se pide la tinción de Sil-Nielsen, si sale negativa el Sil-Nielsen no descarta tuberculosis, si el histopatológico me reporta este resultado, como yo ya he hecho una historia clínica completa, pues me da elementos para poder iniciar el manejo, pero ojo, que es muy importante que esto no reemplaza, lo dijo bien claro la doctora Angie, es una ayuda diagnóstica, no reemplaza el criterio microbiológico. Necesariamente yo, si voy a tomar un estudio histopatológico, necesariamente debo agotar el recurso del criterio microbiológico y es mandar las pruebas, como ya lo explicamos, para el cultivo y las pruebas moleculares. En personas que estén con inmunosupresión, pueda que no se dé la reacción de la necrosis de caseificación, por lo que ya les explicaba, si no está, estos granulomas, esta necrosis, todo esto se da como respuesta de un sistema inmunocompetente ante la presencia del bacilo. Entonces, si estoy demasiado inmunosuprimido o inmunocomprometido, es probable que digamos que no me salga la inflamación granulomatosa crónica, pero que la persona sí tenga la tuberculosis. Las pruebas moleculares a partir de muestras de tejidos para confirmar la presencia de tuberculosis ya están estandarizadas para muestras de tejido óseo, ganglios, biopsias pulmonares, pleurales, materia fecal, líquidos cefalorraquídeo, orina y otros líquidos. Cuando no se pueda demostrar microbiológica ni histopatológicamente la tuberculosis, puede acudir a pruebas complementarias. Seguimos aplicando lo que ya todos hemos aplicado durante varios años, yo ya tengo mi criterio clínico, agoté mi criterio microbiológico, pero resulta que, bueno, la baciloscopia me da negativa, la prueba molecular, digamos, o no tengo acceso, o pueda que me dé negativa. Hay un pequeño porcentaje a veces de falsos negativos. Bueno, pues ya he surtido mi criterio microbiológico, pero resulta que yo sigo pensando que esa persona tiene tuberculosis. El cultivo ya se lo tomé muy juiciosamente, pero yo sé que se me va a demorar, aunque sea en medio líquido, algunos días, y yo estoy convencida de que esa persona tiene tuberculosis. Esto no es para hacerlo, o sea, aquí es muy claro el lineamiento, no es como que yo digo, bueno, ya tomé la parte microbiológica y no me dio, entonces ahora voy a juntar los otros criterios y para iniciar tratamiento. En eso hemos sido muy juiciosos y por lo menos acá en nuestra región, cuando iniciamos un esquema es porque realmente se han surtido se han descartado pues y se han utilizado las pruebas digamos, este es un inicio por un criterio, por un diagnóstico clínico. ¿En qué me puedo apoyar más? En los otros criterios que estaban al inicio de la lista. Entonces le puedo hacer una prueba de tuberculina, puedo preguntar sobre el nexo epidemiológico, puedo tomarle una radiografía de tórax y al juntar 3 criterios, yo podría definir si inicio o no tratamiento, siempre y cuando yo haya ya tomado mis pruebas microbiológicas y esté a espera de ellas o, o ya haya agotado ese recurso, pero yo sigo pensando que, que esta persona que yo estoy atendiendo tiene tuberculosis. Entonces, esto sigue vigente, esto es algo que es de largo tiempo también, esto sigue vigente. Bueno, aquí un simple recorderis que ya lo habló muy bien la doctora Angie. Entonces, sí, hacer énfasis en eso. O sea, si tengo una persona con beca positiva, es mi obligación ver
cómo está la sensibilidad para tuberculosis, para poder yo tranquilamente darle el RHZE. Y para eso tenemos ya todos estos, estas metodologías para aplicarla. Entonces, ahí les puse los códigos, como está en este momento. Entonces, para hacer el cultivo, la prueba de identificación, la prueba de sensibilidad y para que hagamos las pruebas moleculares. Entonces, conclusiones, pensar en tuberculosis pulmonar, aunque estén ausentes los constitucionales. O sea, siempre debemos pensarla ante la presencia de tos, con los criterios que les acabo ya de explicar. Es una meta de país aumentar el porcentaje de diagnóstico en los prestadores primarios. Entonces, sé que están conectadas y saludo y conectados a coordinadores de programa departamentales del nivel nacional. Hacer un llamado pues para que empecemos a fortalecer como esa parte de los prestadores primarios para la detección. Recordar que la tos es el síntoma principal de tuberculosis pulmonar, no siempre va acompañada de los síntomas generales, siempre se debe buscar el criterio microbiológico. Este lineamiento nos abre el camino para hacerlo, aplicar los criterios de diagnóstico, recordando que debemos agotar siempre el criterio microbiológico, y si tenemos un BK positivo, necesariamente, pues, ya lo que acabo de mencionar, hacer las pruebas. Esto porque llevamos mucho tiempo donde con el BK positivo iniciábamos tratamiento de inmediato sin cuidarnos del perfil de resistencia. Entonces, este lineamiento nos da este nuevo elemento que es supremamente importante. Y recordar, esto lo dijo Margaret Chan, cuando lanzó el Plan Estratégico de Fin de la Tuberculosis Mundial en el 2015, dijo: todas las personas que padecen de tuberculosis deben tener acceso a las herramientas y servicios innovadores que necesitan para recibir diagnóstico, tratamiento y atención rápidamente. Es lo que esto está incluido y en las políticas del país, en el Plan Estratégico Nacional y en el lineamiento. O sea, este lineamiento es la herramienta para nosotros poder hacer esto. Entonces necesitamos ponerlo en práctica y asegurar dada la tuberculosis resistente, es muy importante que nosotros aseguremos una atención completa y de alta calidad para que esto pueda redundar en beneficio de la seguridad sanitaria mundial. Tratar no adecuadamente un caso de tuberculosis resistente, pues es fatal, porque desde luego hacemos que se extienda más la resistencia y desde luego pues por el sufrimiento que eso causa, ¿no? Entonces tenemos las herramientas y servicios innovadores y es utilizarlos con calidad pues al servicio de la comunidad. Y les recuerdo la política de la estrategia mundial es un mundo libre de tuberculosis con 0 muertes, enfermedad y sufrimiento debido a la tuberculosis. Acabar con la epidemia mundial de tuberculosis. Muchas gracias. Doctora Regina, muchas gracias por su tiempo y por su valiosa exposición. Dada la agenda de la tarde, me permito comunicarles que los expositores responderán vía chat las preguntas que se presenten.